Buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas, ¿todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Cómo lo tenés? Tan, tan, tan. Tengo batería, tengo batería. A ver. Está buenísimo esto de no usar papel, que estoy con la tablet todo el día, pero la cagada es que se me va descargando cada 2 segundos. Y cuando vas a dar clase sale re mal. Así que estamos con un cronómetro hoy. A ver si podemos terminar la clase antes de que, que se me descargue la tablet. Qué horrible. Bueno, ¿dónde tengo esto? ¿No tienes tableta gráfica onda, que va conectada a la compu? No. Opté por, ya tenía una tablet, entonces me compré el lapicito y ya está. Ah, está. Sí. ¿Está buena esa, decís? Igual ahora yo no me la voy a comprar, pero veo que hay pila de gente que está con eso. Sí, está bueno. Yo la uso, tipo, a veces para dar clases y viene bien. Porque no se descarga y se siente más natural al escribir. Lo malo es que uno no ve dónde, o sea, uno ve dónde escribe por el mouse, pero se siente raro al principio. Mm. Pero Entonces decís que está mejor para a la hora de escribir, como que la textura está buena. sí, sí, la textura se siente como un papel y todo eso. Así que está bueno. Yo me compré una barata. Mira. Yo a lo que le puse al iPad le puse un filtro que se llama el Paperlike, que está buenísimo. O sea, aposta que parece que estás escribiendo en el papel. Te da como rozamiento. Ah, Entonces me queda más prolijo. O sea, sigo escribiendo desprolijo, pero eso es mi culpa, digamos. no lo puedes dejar cargando por casualidad. En una de esas ahí te dura más. Sí, lo que pasa es que ponerle el lapicito dura como 2 horas Ah, el lápiz, y claro. yo me levanto tipo a las 8, no sé, y ya empiezo a hacer cosas y ya hasta ahora tengo que pegarle una cargada rápida. ¿Sí? Claro, claro. Sí, la tablet es una boludez, eso sí. Muy bien. Como todo tranquilo, no sé qué problemas les está molestando. ¿Empezamos las clases del Parciales. segundo semestre o no empezamos las clases del segundo semestre? Qué agua. ¿Qué opinan? ¿Cómo no entendí? ¿Empezamos las clases del segundo semestre presencial o no empezamos las clases presencial? Ah, presencial. Pues, ¿sí? Ni ¿Presencial? idea. Ni idea. Mm. Vamos vamos a esperar un toque. Están con parciales, me dijeron, ¿no? Por eso bajamos un poco la audiencia. No, igual Muy ahora aburrido el los. docente lo que pasa. Por eso bajo la La evidencia. embola, el docente la embola. Y hubo silencio, así que es verdad la afirmación. Pará. Se quedaron todos muteados. Bueno, sí, yo opté por una cuestión expositiva, porque no sé, pero vi como que les copaba más esto. Si quieren, hacemos una instancia más de discusión y yo no les digo nada si quieren pensar los ejercicios. No sé cómo que. ¿No está en práctico 6 aún? Lo iba a subir hoy. Eh, Buenas. Bien. Buenas, ¿cómo andas, Nacho? Sí, no es que me olvidé, quedamos en que lo iba a subir este viernes, así. Porque va para el parcial, eso es el asunto. Pero es cortito, me parece, y no. Digamos, algunas cosas de producto va a ir, pero nada muy, muy elaborado, ¿no? O sea, tienen que saber lo que es la topología de producto y más o menos manejarse ahí con proyecciones, esas cosas.
entonces, a ver. Vamos arrancando y después vemos qué onda. No sé si estaban en... Sí, deben estar, entrar, recién terminamos con Diego. Esperamos un segundito entonces. Estaban acusando de que el docente era muy aburrido, ¿vieron? Yo ya me estaba persiguiendo. Del práctico 6 no va a haber entrega, ¿no? Se va a evaluar en el parcial nomás. No va a haber entrega. No. Bien. Sí. Andan muy saturados, tienen muchas cosas para entregar. ¿O no? Este fin de tengo como 2 entregas, pero todas son de estadística. Son de probabilidad. Están solo con el R, ¿no? Las entregas de probabilidad son todas con R. Sí. ¿Qué más? O sea, a mí no me gustaba eso, pero ahora como que me hubiera gustado haber hecho algo de eso. Vamos medio que a liquidar con el práctico 5, ¿les parece? Un buen plan. A ver. Entonces, la vez pasada nos quedamos tipo en 4. Okay. En 4 nos quedamos, medio que comentamos en uno por arriba. Hicimos entonces el 4. No sé si alguien viene ya con algún ejercicio que quieran pensar. ¿Una sugerencia? A mí me gustó el de las... No sé si es que se hizo la clase pasada, pero... El de la transformación lineal. Y el de la isometría. El del 5, tal cual. Ahí va, el 5 está bueno, es re común. Está muy bueno. Está bueno, está divertido. Igual no sé, yo se lo quería dejar para que ustedes lo hagan, digo, porque nada, es como súper especial del caso que estemos en espacio vectorial normal. Es re importante este ejercicio funcional, se reusa esto. Lo más importante de todo ese ejercicio es lo que está al final, que dice que si existe una constante tal de tx menor o igual que c por x, entonces la transformación es continua. Eso es lo más importante de todo. O sea, es importante cuando hacen análisis funcional, por ejemplo, porque es una caracterización de una función continua en términos de normas. Se dan cuenta, para chequear que una transformación es continua, solo tienen que chequear una norma de estas. Y eso es en general, bueno, puede ser difícil, pero en general es fácil. Es mucho más fácil que chequear que la preimagen de un abierto es un abierto. Está bueno este ejercicio, pero no sé, yo no lo quería hacer porque no es muy relevante al curso en sí. Digo, está buenísimo que lo hagan. Yo creo que está re bueno si pueden hacer esto. Me copaba más hablar de la retracción también está bueno. Ahí va, podemos hablar de la retracción. Eso está mejor. Porque mezcla un poco más de conceptos, ¿ok? Eso es lo que quería ver un poco. Y el 7 está bueno. No sé si lo pensaron. El 7 está bueno. El 6, bueno, el 6 capaz que me lo pueden decir ahora, sí, a la pasada. Una propiedad de un espacio topológico o métrico, respectivamente métrico, es un invariante topológico, respectivamente métrico, si cuando lo verifica el espacio topológico, también lo verifica todo espacio homeomorfo isométrico a él. ¿Okay? O sea, si tenés una propiedad de los espacios topológicos, querés que se preserven por homeomorfismos, porque dos espacios topológicos lo distinguís a menos de homeomorfismos. ¿Okay? Entonces, si tenés una propiedad que no se preserva por homeomorfismo, no te sirve para nada. ¿Okay?
Entonces hay que chequear. Ser Hausdorff, N1 y N2 son invariantes topológicos. Díganmelo y yo se los creo. A ver, prueba de eso. Tengo que ver que si tengo un espacio que es Hausdorff, N1 o N2, entonces todo espacio homeomorfo también es Hausdorff, N1 o N2. O sea, en realidad sí que lo que haces es agarrar dos puntos digamos, en la imagen, te das para atrás, como el dominio lo cumple, vas con la imagen y ahí se cumple. Exacto. Tirás con la imagen o la preimagen o lo que quieras, ¿vieron? Porque en un homeomorfismo es lo mismo. Como sos biyectiva, la imagen se porta tan bien con la preimagen. Y vamos a ver. Vamos a hacer un mini repasito de qué es un homeomorfismo y cómo chequear que algo es un homeomorfismo. Bueno, entonces, repasillo. Así que creo que sea mejor. F, entre dos espacios topológicos, es homeo, si solo sí, es biyectiva, ¿no? Queremos tener una biyección continua, bueno, con inversa continua. Pero con inversa continua, esto yo digo que es equivalente a F es abierta o F cerrada. Porque fíjate, como es biyectiva, tiene sentido decir F-1, entonces decir que F es abierta es lo mismo que decir que F-1 es continua. ¿Okay? Y bueno, F-1 es continua, si solo sí, o preimagen de cerrado es cerrado, preimagen de abierto es abierto. Entonces tenemos esta cosa. ¿Ok? Entonces, claro, tipo, ponele, tenés un espacio Hausdorff en un lugar, ¿no? Entonces, tenés dos puntos y dos entornos disjuntos. Esto lo mando por F. ¿A qué va esto? A dos puntos y a dos entornos disjuntos, porque F es biyectiva. ¿Ok? Fx y Fi. Incluso podés fijar el Fx y Fi porque F es biyectiva. Entonces, la imagen de un Hausdorff es Hausdorff. Tan pronto. ¿Ok? Y lo mismo para cualquier propiedad de separación. ¿Están de acuerdo? Sí. Para la parte de bases, lo mismo, digamos. Agarrar una base, mandarla por el homeomorfismo, ejercicio, probar que eso es una base. ¿Okay? No. Y si es numerable, la imagen va a ser numerable y está todo bien. ¿Okay? No tiene misterio. Para eso son importantes los axiomas de numerabilidad y separación. Si no fueran invariantes topológicos, no sirven para nada. ¿Okay? O sea, estructuralmente en la teoría, ¿para qué los querrías? Comentamos muy rápido el 6 y lo que tienen que ver, probar que la propiedad de ser acotado es un invariante métrico y ver si es un invariante topológico. Esto ya lo discutimos. Ahora están en espacio métrico, ¿no? Te doy un espacio métrico y yo te digo, la propiedad de ser acotado es invariante por isometrías, ¿verdad? ¿Qué le parece? Si preservan la distancia, medio que sí. No. Claro, una isometría. Si no fuese acotado, entonces significa que hay alguna distancia que no preservaste. Sí, incluso directo, ¿no? Porque como es una isometría, digamos, la La definición... cuenta, la cuenta la misma. Claro. Tenés que el supremo a la distancia de los xy con xy en tu espacio va a ser el mismo que la distancia del supremo de fx, fi, ¿okay? Que es la distancia entre fx y fi. Y si eso es finito, el otro es finito.
Entonces, pero es un Que invariante... tiene el mismo diámetro, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que tienen el mismo diámetro. Claro, tiene el mismo diámetro, de hecho. Sí. Pero ahora, ¿es un invariante topológico? Para que sea un invariante topológico debe ocurrir que todo posible homeomorfismo debe trasladar la propiedad o con que solamente Sí, uno. cualquier homeomorfismo. Sí. Entonces no. ¿Cómo puedes ver eso? Por ejemplo, entre R2 y R2 puedo hacer una función entre la bola abierta entre de la bola abierta con centro 0 y radio 1 y y una línea, una recta. Una ¿Y por qué sería homio? biyectiva, no hay chance. No se puede, no existe. Homeomorfismo con la topología usual no vas a lograr porque, bueno, no es obvio, pero no. Ah, bueno, no, sí, eso justo es obvio, pero... Por conexión se puede ver, ¿no? Pero Conexión. cuando veamos. Pero podés agarrar R2, ponerle la métrica esta como es, la truncada, y te queda la misma topología y la identidad es homio y lo que vos quieras. Exacto, ser acotado en espacios métricos es una nada, no te dice nada, o sea, porque hace eso, agarrar la métrica que sea máximo entre 1 y la distancia de xy, como dijo Alejandro, y eso ya es acotado, digamos. Porque cuando tenés dos puntos muy lejos, te da el máximo entre 1 y esa distancia, que te da 1 y ya está. Entonces agarrar R2, ponerle la truncada y ponerle la usual, las dos generan las mismas topologías porque las bases de entornos locales son las mismas, pero no hay isometrías entre las métricas. ¿Okay? Yo no entendí ese argumento. O sea, no entendí de entrada qué significa que sea un invariante topológico entre espacios métricos. O sea, no, porque digamos, si yo tengo XD, un espacio topológico, ¿no? Un espacio métrico. Entonces, la distancia induce una topología, ¿no? Que es la generada por las métricas, por las bolas. ¿De acuerdo? Entonces, sí. Pero en las topologías tiene sentido hablar de invariantes topológicos. Y en las distancias tiene sentido hablar de invariantes métricos. Entonces, la pregunta sería, si querés, si estos dos son lo mismo. O sea, si todo invariante topológico es un invariante métrico. ¿Sí? O sea que si... Y la respuesta es no, y es la siguiente. O sea, ponele R2 con la distancia usual. Voy a poner D usual. Cualquiera distancia usual, la que quieran, la del máximo, la raíz cuadrada de no sé qué, lo que quieran. Y después ponerle R2 con la distancia definida como la distancia entre X y es el máximo entre 1 y la distancia usual de X y. ¿Okay? Entonces, esta distancia, este espacio métrico, es acotado. Este claramente no. ¿Okay? No acotado. Sin embargo, la topología que inducen, inducen la misma topología. ¿Ok? Porque la base de entornos que inducen, o sea, si tu bola es más chica que 1, la base de entornos local es la misma. Entonces, incluso tomate la identidad de R2 con D usual a R2 con D, y esto es un homeomorfismo. Porque los abiertos son los mismos. ¿Okay? Sin embargo, esto no es una isometría. ¿Ok? Porque toda isometría te tendría que llevar a un espacio acotado en otro espacio acotado.
Entonces acá tenés un ejemplo, dos espacios que son homeomorfos, pero no son isométricos. ¿Ok? Ahí va. Bien. Sí, en general siempre que le agregan tipo estructura, o sea, como en este caso, porque fíjate que la distancia es más fina porque ve, o sea, incluso esto, el segmento de largo 0,1 y el segmento de largo 0,1 medio con la distancia usual no son isométricos. Porque ¿cuál es el diámetro del de abajo? 1 medio. Y el diámetro del de arriba es 1. ¿Ok? Es mucho más rígido el ser isométrico porque estás recordando las distancias. ¿Okay? El homeomorfismo no, el homeomorfismo te hace lo que quiere, te la trata de los espacios como bandas elásticas, como si querés. ¿Okay? Puedes hacer lo que quieras con un homeomorfismo, son una porquería, literalmente. ¿Okay? O sea, uno puede definir una distancia entre 0 y 1 medio que tipo se ajusta a la del 0,1. Ah, sí, Y sí, ahí puedes definir, uno puede, sí. claro. Puedes definir tipo... Con la métrica usual no es así, pero se podría si escalo la distancia usual, ocurre. Claro. De hecho, lo que podés probar es... que es un resultado que parece fuerte, pero de verdad es una chotada, piénsenlo, es que si tenés dos espacios... tenés X, que es un espacio métrico. Se los pongo así medio misterioso para que lo piensen, que así parece que está bueno, pero es una chotada y me van a decir la respuesta. X es un espacio métrico y f de x en y es un homeomorfismo. Entonces yo digo, existe una distancia en y tal que f de x en y es una isometría. ¿Entiende lo que digo? Yo digo, si parto de un espacio métrico como acá, el 0 y el 1, el 0, 1 y el 0, 1 medio, y son homeomorfos, como en este caso, yo digo que existe una distancia en el otro espacio tal que f es una isometría. ¿Cómo me define esa distancia? Tipo, agarras dos elementos de ahí y la distancia entre esos dos elementos sería la distancia de las preimágenes. Exacto, dos elementos de y, x, y. Siempre pueden, esto se llama el pullbackeo. ¿Okay? En cálculo 3 lo van a dar. Esto siempre es pullbackear las cosas, la tirás para atrás. Tenés algo atrás y querés tener algo adelante, bueno, haces esto. Distancia de x, y es la distancia en x de f-1 de x, f-1 de y. ¿Okay? Entonces, fíjate, por ejemplo, en este caso, para verlo explícito, mandás el 0 a 1 del 1 medio haciendo 1 medio por x. ¿Okay? Esto es un homeomorfismo. Si agarrás la recta y lo dividís entre 2, te da este segmento. Entonces podés ver que la distancia inducida acá es tipo... si tenés la distancia usual abajo, 2 por la distancia usual, es la distancia que hace que esto sea un homeomorfismo. Porque si estiro las distancias por 2, me pega arriba. Pero esta no es la pregunta importante, digamos, esto siempre se puede hacer, estos tipos de construcciones siempre se puede hacer, pero no es importante porque fíjate, acá estamos como moviendo la métrica en el codominio. Lo interesante cuando ves isometrías es no mover las métricas en ninguno de los lugares. No sé por qué hice esto. Capaz que gasté mucho tiempo acá. Pero más o menos entendieron. Es importante que vean que los invariantes métricos no son invariantes topológicos ni a palo. ¿Ok? Está bien. A veces esto se pone tipo F estrella de dx. Distancia de pull bar. Ah, no, en este caso sí, un push forward sería F estrella. Porque partimos de una métrica en X y la tiramos para adelante. Push forward siempre es tiras métricas para adelante, pullback es cuando tiras cosas para atrás. No importa. Ay, hay algo que está atomizando.
¿Qué más? Está, capaz que discutir más de lo que debería el ejercicio 6. Vamos a hacer el ejercicio 7. Ah, miré. Hay una parte que le hicimos teórico, una parte. A La ver de qué. ver que es cerrado las funciones. Ahí va, buenazo. Entonces siempre tienen las funciones acotadas, las continuas siempre es un cerrado. Ahí, ok. Y la prueba, nada, es fácil. Hay que ver que por la continuidad uniforme, digamos, el límite de continuas es continuo. Que esa es la misma prueba que seguro vieron en cálculo 3 y la que vieron de nuevo en el curso. Eso es medio chotada, medio por definición. Está. Después, lo que es divertido, probar que... Ah, sí, este ejercicio me gusta, vamos a hacerlo. Este me gusta. Bueno, capaz que vieron algo de esto en cálculo 3. Lo que me gustaría, porque volvería a esta discusión mucho más divertida. Current document. Ahí va, vamos a hacer el ejercicio 7. Entonces dijimos, toda esta parte ya la vieron. La primera parte ya la vieron. Ah, pero me copa esto, mira. Probar que las funciones continuas del 0,1 a R es separable. ¿Cómo ven esto? Tom Baez, Taiwán. Stone Baetra, claro. No, vamos a verlo a mano. Claro, hay un teorema de Stone Baetra que te dice, cuando tenés las funciones continuas de X en R, te da un criterio, tipo, si cumplen esto, son densas. Entonces, incluso el estilo, los polinomios son densos acá. Con coeficiente racional también, ¿no? Con coeficiente racional también, y ahí tienen un coso que es numerable. Pero no, esto no es fácil de probar a mano, a menos que... depende. Todo se puede probar a mano, digamos, pero... no creo que nos hay. Pero díganme, a ver, lo obvio. Si yo le digo, quiero aproximar una función continua, ¿no? ¿Qué es una función continua? Bueno, es una porquería, sí, pero digamos... A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Con qué le pueden dar a esto? Por ejemplo, cuando integraban, ¿con qué aproximaban cosas integrables? ¿Cómo es la pregunta? Digo, ¿cómo aproximarían una función continua a partir de ciertas funciones como más elementales, digamos? Por ejemplo, cuando integraban, ¿con qué aproximaban esas funciones integrables de alguna manera? Las sumas parciales. Son funciones simples. Y las funciones, y fíjate, por ejemplo, cuando hacían las sumas parciales, esos son como escalones, ¿no? Porque hacen como que sea constante en una partición y le asignan un valor, son como escalones así, ¿no? Como que agarran una función y agarran qué horrible, tengo blanco. Voy a hacer más grande porque este dibujo va a fallar. Yo digo que... Una cosa así. Yo que sé, tienen cualquier bicho acá. Ah, bueno, este bicho es justo como el que quiero. Eso no es una función. Ahí. Entonces yo digo, agarran un cacho así, y lo que les pueden aproximar una función de este estilo. O sea, esencialmente cuando prueban que las cosas son integrables, es porque están probando que estos escalones se aproximan bien a la función. ¿Ok? ¿Vieron estos escalones? Pero lo que estás haciendo No es una son especie sumas de... parciales. Claro, estás haciendo una especie de combinación lineal o combinación en general, bueno, sí, combinación lineal de funciones características de intervalos. Exacto. A veces esto se llama las características de un cacho así. Ponerle que esto es A1 y esto es...
que esto es A y esto es B. Entonces, esta función que vale 1 en AB y 0 en otro lado se llama la característica AB. Entonces, si querés, medio que estás aproximando una función f por característica de AB. Sumas, combinaciones lineales, ¿no? Pero las combinaciones lineales, fíjate que no es algo que te agregue cardinalidad, porque siempre te podés tomar combinaciones lineales con coeficientes racionales. Esas son numerables. Y entonces, nada, tomate y generan el mismo espacio, digamos, que las combinaciones lineales con coeficientes no racionales. Al clausurar, ¿no? ¿Cómo, perdón? A clausurar. Al clausurar. Sí, cuando tomás la clausura de esos conjuntos. Porque las combinaciones lineales racionales son densas en las combinaciones lineales reales. Acá hay un problema que es las características son funciones continuas, porque fíjense que estamos en el espacio de funciones continuas. O sea, son continuas donde están definidas. O sea, si las pones todas juntitas ya se te rompe. No, pero incluso la característica de un conjunto no es continua porque fíjate, vale 1 en AB y 0 afuera. Entonces no es continua ni impera. Pero, ¿cómo podemos solucionar ese problema? Integrarlo. Pero ahí te queda una función que va para arriba, digamos. O sea, cuando integro tipo la característica 0 Ah, en medio, tienes razón. me queda tipo X. Ahí, sí. Sí, tienes razón. Y armando una especie de, no sé, ¿cómo es que se llamaba esto? Algún polígono ahí medio raro, tipo que en lugar que esas líneas ahí sean horizontales, las unes. Me encanta, claro. Vamos a suavizar esto de alguna forma, ¿ok? Me queda horrible. Pero suponete, tengo un chichón así. ¿Y qué hago? Me tomo un chichón. Pac. ¿Ok? Me tomo una función que sea no sé, a trozos. Sea constante ahí en un pedazo grande. Ponele que esto es A, esto es B. Esto es A más 1 sobre N. Y esto es B menos 1 sobre N. ¿Ok? Y entonces mi familia va a ser... esto va a ser tricky de poner, pero yo digo que... Podés tomar... Igual eso Sí. que te acabas de elegir aproximas bien en el sentido de la integral nomás. No en el sentido uniforme. Pues te fuiste por abajo, ¿no? Es cierto que ese cachito no tiene área, pero ese cachito se va de epsilon en el sentido uniforme, digamos. Tenés razón, sí, soy un boludo. Pero podés unir por... O sea, podés partir de... El primero lo dejas igual, pero después los unís por una subida, digamos, ¿no? Lineal, si querés. Entre los del medio, pero no bajás hasta 0, digamos. Ahí va. No, claro, no, llegar hasta 0 está complicado. No. No está permitido, de hecho. Sí, claro. No, está bien, tenés razón. Sí, yo me dejé llevar, estaba pensando en integrar. Tenés razón. Entonces, ¿cómo decís? Que agarro, parto en escaloncitos. Puedo hacer una cosa que quede tipo casi constante, fijo, o sea, a ver. Como que acá tengo mi función. No pensé cómo hacer esto a mano, así que estamos improvisando. Siento que hay una manera re chota de hacer esto. Y no la estoy viendo. Entonces olvídense de todo lo que dije. A ver. Un intervalito acá. Pi. Entonces ponele que... Lo que pasa es que esto como lo defino, porque podría decir, bueno, sos como el máximo
hasta a menos 1 sobre n y a más 1 sobre n, b menos 1 sobre n, y después lo pego acá, ¿no? Eso es lo que... No, sí, sí, no Como, sé si va a funcionar. como difícil de definir. De escribir también. A menos... ah, ah, ah. A ver, pensemos qué otra función. O sea, capaz que a lo mejor en vez de, ¿cómo es? En vez de funciones escalones, en vez de que sean constantes, que sean rectas, digamos, ¿sí? Que aproximes con una recta, que va a ser mejor en el sentido de la integral. ¿Sí? A lo mejor, digo, y eso. Decís tipos. No, lo que pasa es que por rectas no puedo aproximar tampoco porque no toda continua es rectificable, digamos. Sí, es cierto. Tenés que, Es esto es cierto. casi ser diferenciable. Sí. Sí, sí, pero Aquí una pregunta. Sí. Yo siento que tiene que haber una manera. A ver. pero vos decís que las poligonales no son densas. No, Las ni peor. poligonales. No, el límite de las poligonales son las rectificables. El límite uniforme siempre, ¿eh? Sí, sí. Mirá. Todas estas palabras que están diciendo las vimos en clase, o sea, deberíamos saberlas. No, capaz que en cálculo 3. Sí, no. No tienen por qué saberlo. Va, digo, a menos que quieran. Si quieren, les digo lo que significa. Curvas rectificables son. Bueno, la puedes definir así, como límite uniforme de poligonales. Y básicamente, esencialmente son cosas que son diferenciables. No es verdad, pero esencialmente. Porque fíjate, si algo lo aproximas con un polígono, medio que va teniendo. Bueno, es re mentira lo que estoy diciendo. Pero medio parece que está teniendo como una tangente bien definida. Lo que pasa es que esa tangente se puede partir en muchos pedacitos, pero en cualquier caso no puede ser no muy diferenciable, digamos. O sea, sí, no les puedo decir lo que es, pero... En Pero la cualquier... idea para esto, vos decís que va por el lado de aproximar el área de la No, eso, reproporción. eso fue lo primero que estaba pensando, pero ahora me di cuenta que no. Ahora no me acuerdo cómo hacerlo a mano. Así que si quieren lo pensamos. Siento que... A ver... ¿Cómo mierda? ¿Qué otra cosa pasa? A ver. Hagamos brainstorming. ¿Qué es eso? Lo de las características sería buena idea. Sí, pero no hay chance. Mm. A ver. Tan. Continuas acotadas. Porque si no, en algo que sea. Algo constante acá.
Sí, no, estas cosas no. Ah, no, pará, sí, estaba diciendo cualquiera, me parece. Las poligonales para mí re dan, ¿no? A ver. Oh, shit. Tendría que ser las poligonales con alturas racionales o algo así, ¿no? Pero Sí, hay algo que me rechina eso. Siento que hay algo que no estoy bien. No, igual me parece. Sí, no, está bien. Claro, porque Poligonales no tengo con control de la pendiente. partición de abajo. Porque si me decís que son las de atrozo en una cantidad finita, pero esa cantidad finita se va como infinito, ¿no? O sea, yo digo. Cada vez tengo que subdividir abajo para que esté partido en más pedazos, digamos. Pero me suena que eso es re mentira. Voy a googlear un toque. Uniform limit. De igual forma, ¿no se puede buscar aproximaciones polinomiales de la función en ese intervalito? Y ahí tendrías numerables, ¿no? Sí, pero no, o sea, ¿cómo haces eso? o sea, ¿cómo probás que aproximas bien con polinomios? No sé, luce como que debería dar. O sea, Es algo que continuo ahí. esa Sí. función por casualidad sí se puede aproximar por polinomios, pero no toda función continua es así. Continua y acotada, ¿no? Eso también ayuda. Sí, No, pero no es es cierto, sí. O diferenciable. sea, toda función continua se puede aproximar por polinomios. Pasa que es difícil de escribir, digamos. Ah, claro. Es un súper teorema. Sí. También por Todas son polinomios. analíticas. No, no es lo mismo ser analítica que ser Ah, está. la próxima. Aproximable por polinomios. Aproximarle en esta topología, ¿no? No implica analítica. Sí, sí, sí. Claro. Eh, Pero incluso por polinomios trigonométricos, por un montón de cosas puedes hacerlo, pero Sí. La cuestión es definir la convolución, que básicamente es es herramienta, sí. la herramienta. Sí, pero... Pero sí, una vez que tenés la convolución todo es más barato. Pero yo tenía la idea que esto se podía hacer a mano. Y no puedo creer que no. Ahora, las características, si fueran continuas, funcionarían, ¿no? Porque vos la función esta que vos te fijás en una función, es uniformemente continua, o sea que te podés partir el intervalito de abajo en intervalitos bien chiquitos, finitos, donde la función no cambia mucho y le metes una constante y la aproximas bien, digamos. Le metes una constante racional y lo sigues aproximando bien. Podrías hacer lo mismo, pero metiendo poligonales. Para mí que funciona eso. Sí, pero para mí, o sea, eso es medio engañoso, porque vos decís, eso funciona, pero ¿qué pasa? O sea, eventualmente la tenés que truncar en un menos uno sobre n, 1 sobre n, digamos. Porque no, porque Claro, porque digo, la tenés constante o poligonal acá. A vos decís solo poligonal, sí. Unir por poligonales, tipo. O sea, si pero ¿por pudieras qué no hace así, tipo, en el medio del polígono, digamos? O sea, puede hacer, pero vos la pasás por el medio y vas a aproximar bien igual, ¿no? O sea, si hace así es un tema de C1, es un tema de la derivada, no es un tema de que me moleste. O sea, va a ser una oscilación, pero la oscilación en un entorno chiquito va a estar a menos de epsilon por ser Claro. uniformemente continua. puede ser, vamos a hacer la cuenta, a ver. Entonces, Hay una molestia que en realidad tendrías que tomarte poligonales con numeritos racionales, pero podemos verlos después. sí, probamos para poligonales con fines poligonales, ya lo tenemos porque poligonales con fines reales, racionales son densos en poligonales con fines reales. Entonces, estamos pronto. Entonces, está bien, yo creo que está bien lo que decís. Sí. O sea, haces similar, tomate un epsilon y ahora agarrate el delta de la continuidad uniforme y partí los intervalitos en delta. Sí, está bien, o sea, tómense tu subespacio, tu S, llamate a este espacio X.
el de las continuas de 0,1 en R. Entonces tómate ese contenido en X, las poligonales, que sea f de 0,1 en R lineal a trozo. ¿Ok? Entonces, definite sea delta de continuidad uniforme, ¿no? O sea que para f y epsilon. O sea que si estás a menos de delta, entonces fx y fi están a menos de epsilon. Como 0,1 es compacto, la continuidad es uniforme. Entonces, definite. Para hacerlo práctico nomás, ¿no? Podés partir el intervalo 0,1 era en 1 sobre n, con 1 sobre n más chico que delta, digamos. Claro. Y, Sí. y te definís la poligonal que en un punto vale lo que vale la función. Y después la una en lineal, digamos. Sí, exacto. Fíjate, es una función. Y tómate n tal que 1 sobre n es menor que delta. Entonces, definite P en S que sea P de K sobre N igual F de K sobre N y interpolación lineal en el diome. ¿Ok? Bien, entonces lo que tenemos que comparar, tenemos que hacer P de X menos F de X. ¿Ok? Tenemos que No ver me que queda este... claro Sí. si la familia esa es numerable. Ah, no, no es numerable, pero lo que pasa es que después podés decir... después puedes tomarte las lineales a trozos donde los bordes están en racionales. Ah, está. Y esas son densas en S. Y ahora esas van a ser numerables. Porque la cantidad de discontinuidades son numerables y la cantidad de racionales son numerables. Ah, dale. ¿Ok? Sí, sí, no conté eso, pero sí. Como ese espacio, llámale... Después vamos a tomar ese SQ contenido acá, que es numerable. Y denso en este otro. Ahora, si tenés un subconjunto denso y un subconjunto denso adentro de ese denso, el otro también es denso, digamos. El más chiquito también es denso. Entonces, fíjate, P de X menos F de X bueno, a ver, podemos hacer esto, podemos comparar con los bordes, ¿no? Ponerle... o podemos hacer... porque P de X lo podemos como comparar explícitamente con los bordes. ¿Ah? ¿Cómo acoto esto? No sé si me conviene hacer esto. Menos... A ver, comparar F... Digo, quiero comparar con los extremos, que sé dónde es que funca. Está, porque puedo hacer esto, a ver. Esto puedo hacer P de X menos F de K sobre N más F de X menos F de K sobre N, que como están en el intervalo 1 sobre N es menor que epsilon. Pero ahora, P de X, esto es igual a P de X menos P de K sobre N, porque en K sobre N, F y P son iguales.
y esto es menor o igual que la pendiente de P en ese punto, pero la pendiente de P es f de k más 1 sobre n menos f de k sobre n por n. No te creo nada entonces que estas son menos. Yo me perdí en una cuenta que hiciste. A ver. Pues los comparaste con los bordes, pero no vi bien cómo. No, porque digo, hago fx y este epsilon me viene de hacer, esto es menor que f de x menos f de k sobre n. Ahí va. Y ahora comparo el p de x con f de k sobre n, pero f de k sobre n es p de k sobre n. Y p de x y p de k sobre n es como una interpolación lineal, ¿no? Entonces esto es menor o igual que la pendiente. No, la pendiente por 1 sobre n, está bien. No, pero p de x menos p de k sobre n está menos de epsilon porque está en el delta, ¿no? ¿O no te seguí la notación? No, pero p es la poligonal, ¿no? P le llamaste, me lo confundiste, está bien. P es la poligonal. Es lo que vos decís, es 1 sobre n, ¿no? A ver. No, está bien, porque me olvidé de multiplicar por 1 sobre n, porque es la pendiente es n por f de los extremos por 1 sobre n. Ahí va. El dibujo no miente, ¿no? El dibujo no miente, es verdad. Las cuentas sí. Entonces esto te queda menor que esto y estos están en el intervalo. Es menor que epsilon. Buenísimo. Me recompré. Sí, no sé por qué había pensado que los límites uniformes de cosas poligonales eran las... No, está bien, capaz que es esto. Lo repito, si quieren, lo repito porque esto fue una exploración, digamos. No había pensado en la solución. Entonces yo digo... Voy a copiar esto. A ver, vos Alejandro, buscame que... ¿Las rectificables son el límite uniforme de qué cosa? Mandate un Math Overflow ahí. Dale, busca ahí. Yo tengo una idea que había un resultado para eso. ¿Qué es lo que me viene? Yo recompré con esto, pero... No sé por qué algo me rechina. Opa. Mierda. Entonces, queremos probar que las funciones continuas acotadas del 0,1 en R es separable. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la movida? Tenemos acá, tenemos cualquier función de porquería, ¿no? Arranquemos de 0. Este es el 1 y este es el 0. Entonces, ¿cuál es la idea? Partimos en el intervalito, si querés, k sobre n, k más 1 sobre n, si preferís. Y vamos a hacer funciones lineales atroz. ¿Okay? Entonces vamos a definir S como siendo las P de 0,1 en R, tal que P discontinua en K sobre N y lineal a trozos afuera. ¿Okay? Entonces, afirmación,
lo que probamos, medio moviendo las manos, ahora lo hacemos bien, es que S claramente está contenido en las funciones acotadas del 0, 1. Bueno, fíjense una cosa, ¿no? Cuando tu espacio de ida es compacto, bueno, no vimos compacidad, pero si el de ida es compacto y tenés una función continua, ¿cómo es tu función? ¿Es acotada o no es acotada? Y es acotada, ¿no? Por definición de la compacidad. Las S son... Perdón, se me apagó la compu. Pateaste el cargador. Sí, no sé. Eso me pasa por madrugar, ¿viste? Ahora que madrugo y trabajo de mañana, no sé qué, para cuando son las 10 ya no tengo batería en nada. Qué mal. Qué mal envejecer. Pará. Entonces, lo que les estaba diciendo, creo que les estaba diciendo esto, es... Fíjense, en las continuas de 0,1 en R, está este chimbolito que se llama B, que dice que la continua esta es acotada. Pero ahora, si de donde salen es compacto, tiene una función continua del intervalo en R, ¿puede haber una función continua que no sea acotada? No, ¿no? No. Entonces yo digo que este chirimbolito B solo tiene sentido cuando el espacio del que sale no es compacto. Si no, simplemente se lo pueden poner así. Esto porque es el mismo espacio, ¿se dan cuenta? Las funciones continuas acotadas del 0,1 en R son las mismas que las funciones continuas. Estábamos mirando, pusiste discontinua ahí al lado de P. Discontinua, no diferenciable. No diferenciable. Sí, perdón. No diferenciable. En caso de n y lineal a trozos afuera. Sí, perdón. Continua y no diferenciable. Que tiene un pico, ¿ok? No sé. Hay varias formas de escribir esto. Yo soy muy malo para escribir y escribí de esta forma horrible. Entonces, la afirmación es que esto es denso. Y si vemos que esto es denso, medio que ganamos, porque después lo que podemos tomar es SQ contenido en S, tal que SQ esté definida como las P de 0, 1 en R, tal que es continua, no diferenciable en K sobre N, lineal a trozos afuera, y tal que P de K sobre N esté en Q. ¿Okay? Entonces yo lo que digo es que esto es denso en esto. ¿Okay? Porque agarran cualquier función que está en S y la aproximan. O sea, como es lineal a trozos, la parte del medio lineal solo va a depender de los puntos finales. Entonces, si aproximan bien los puntos finales, aproximan bien toda tu función, esencialmente. Entonces, como los racionales son densos, aproximan esos finitos puntos finales acá y ya está pronto. Entonces, la parte difícil es esta, es probar que S, contenido en C de 0,1 en R es denso. ¿No encontraste eso, Alejandro? Algo de las rectificaciones. Estoy buscando nomás. No, estoy buscando, pero no. Todavía no. No, capaz que piré yo, me parece que piré. Lo que vi por ahí, no sé si lo vi ahí escrito, no sé si es cierto que que si haces límite uniforme de funciones escalones, podés recuperar las continuas. Está, que no nos sirve a nosotros, pero. Funciones escalones. Está, claro, porque si te escapas de las continuas, haces características. ¿Eso decís? Sí, fue lo único que leí por ahora. Pero a lo mejor estoy buscando mal, igual. Después vas a tener que buscar algo también. Sí, eso está bien, eso está re bien. Sí, las escalones son re densas en las continuas. Lo que pasa es que tenés que estar viendo el espacio de funciones acotadas o el infinito. Entonces, vamos a ver que este conjunto de poligonales es denso. Entonces, partamos de un F en las continuas de 0, 1 en R. Entonces queremos encontrar para todo epsilon mayor a 0 un P
en la bola de centro F y radio epsilon, inter S. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es la movida? La movida es esto. Agarrá. Creo que para que quede prolijo... No lo vamos a hacer prolijo, vamos a hacerlo como ven. Tomate delta mayor a 0, tal que si x menos y menor que delta, entonces f de x menos f de y menor que epsilon. Este delta es uniforme, y esto lo obtenemos por continuidad uniforme de las continuas de 0, 1 en R. Bien, entonces una vez que tenemos esto, tomate K sobre N, la partición de diámetro delta sobre 2. O sea que entre K sobre N y K más 1 sobre N hay menos de delta sobre 2 con él. Digo porque acá puse menor estricto, no importa. Qué cosa. Y definite P siendo igual a f de K sobre N en K sobre N y lineal afuera. ¿Okay? Entonces vamos a ver que esta P está en esta bola. ¿Okay? Bueno, pero para eso lo que tenemos que hacer, vamos a hacer f de x menos p de x. X está en un intervalito de la forma K sobre N, K más 1 sobre N, porque estos intervalitos, la unión es todo 0, 1. Entonces, pisadita, hacer esto. Esto es menor o igual, fíjate, sumo y resto f de K sobre N. Esto me queda f de x menos f de K sobre N más p de x menos f de K sobre N. ¿Okay? Pero ahora, por continuidad uniforme, el primer término, este es menor que epsilon. Porque x y K sobre N están a menos de delta sobre 2, que es el diámetro de la partición. Pero ahora, f de K sobre N es P de K sobre N, por cómo definía P. Entonces esto me queda P de X menos P de K sobre N. ¿Okay? Pero ahora, P en el intervalo K sobre N, K más 1 sobre N es lineal, atroz. Entonces esto va a ser menor o igual que la pendiente de la recta por 1 sobre n, que seguro es más grande que la distancia entre x y k sobre n. Pero Ahora, ¿cuál es el la último pendiente? paso, Sí, decime. ¿qué argumento hiciste para pasar de que p de x menos f de k sobre n Porque fíjate es que lo de abajo? agarré P siendo f de k sobre n en k sobre n y lineal afuera. Entonces, en k sobre n, f y p valen lo mismo. Sí, pero x no es necesariamente uno de los extremos. No, pero fíjate, Cuánto mismo es el que cambié es este que está en el borde. Que cambié es este. Ah, está, perdón, sí. ¿Ok? Bien. Entonces yo digo, esto como está en una recta, esto es menor o igual que la pendiente por 1 sobre n. 1 sobre n seguro que es más grande que la abscisa. O sea, tengo una cosa así. Tengo una cosa que va de acá a acá. Esta es k sobre n. Esta es k más 1 sobre n. ¿Ok? Pero mira, en ese dibujo está de más, el puntito donde está K sobre N es la imagen de F, ¿no? Y Claro. los dos puntitos. Y eso están a menos de epsilon. O sea, la distancia, la distancia vertical es menor a epsilon. Claro, exacto. O sea que en ese dibujo es obvio, pero ponelo ahí, así queda obvio. El dibujito. Poné que la vertical es menor a epsilon. ¿Cómo no? Porque ¿Qué quieres que ponga?
Que... Claro, como que en ese dibujo que hiciste vos, donde hiciste la función verde oscilando ahí, que la vertical es menor a epsilon, digamos, que el puntito Ah, claro, esta la vertical es. es, esta es Ahí va. f de k más 1 sobre n menos f de k sobre n. Esa es la... Y eso es menor a epsilon y al final son cuentas que intenta reproducir eso nomás, ¿no? Claro, Este, exacto, exacto. Y esto Él está es... usando que el punto ese que está usando él está en el medio, y como está en el medio va a estar menor a epsilon también, pero Exacto. te Fíjate que ataques, digamos. la pendiente es... La pendiente es simplemente f de k más 1 sobre n, es lo del eje de las x, sobre 1 sobre n. Pero también estoy multiplicando por 1 sobre n. Entonces, esencialmente, esto me queda menor que epsilon. Menor que... este verde es menor que epsilon. Todo este cacho verde es menor que epsilon porque f de k más 1 sobre n, k sobre n, están en un intervalo menor que delta, entonces es menor que epsilon por continuidad uniforme. Entonces todo esto es menor que 2 epsilon. Y ahora está, o sea, es lo mismo. Esto para cualquier epsilon me encuentro un P que está ahí. Entonces sí. Yo dejé de buscar porque esto me reconvenció. Sí, me reconvenció, sí. Pero debe haber algo, no sé. Sí, no, capaz que estoy pirando. Capaz que si haces el límite holder en vez de hacer límites Ok. cero Pero infinito. está claro que no te da todas las de variación acotada, ¿no? O sea, no te da todas las rectificables si vos haces un límite uniforme. Sí, no, encajé cualquiera. Te dará algunas, te dará, no sé. Vos decís que te da las continuas que son rectificables. Yo estoy seguro que si agarrás las poligonales y haces el límite con alguna norma que no es la de C1, si es la C1 es medio... Bueno, si es la Con la C1, norma, si agarrás límite de norma C1 te dan las funciones diferenciables, salvo tipo en un conjunto de media cero con el seguro. Bueno, no importa. Ese fue delirio mío que pensé que no funcaba, pero sí funca. ¿Sí? Entonces, ya saben, cuando vayan a la feria y les pregunten qué un conjunto separable de las continuas, dicen las poligonales. Perdonen que fue medio Messi. Yo vine con otra prueba en la cabeza y después. Bueno, no vine con ninguna prueba, digamos, lo improvisé y capaz que tendría que haberlo preparado, pero no importa. ¿Alguien quiere que repase algo? Perdón, si fue muy caótico. Entonces, el argumento para redondear esto era que probabas que este subconjunto es denso en las continuas acotadas, Sí, y después definías el otro conjunto, el S sub Q ese, sí, exacto. y probabas que ese es denso en S. En eso, claro. Sí, Y eso vos decís que garantiza que sea denso en el otro, sí. Si en querés, las continuas. exacto. Y eso es porque, fíjate, o sea, en cualquier entorno de ese, o sea, tenés esto. Suponete que tenés la siguiente situación. Mira, escribo aparte. Suponete que A contenido en B, contenido en X. Y este es denso acá. Y este es denso acá. Entonces vamos a probar que entonces A denso en X. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, tomate para todo X en X, tomate B un entorno de X, ¿no? Entonces, B inter B es distinto de vacío. Entonces, pero B inter B es un entorno de B mayúscula, ¿no? Con la topología relativa. ¿Está bien? De B larga. Sí. Sí. Es un entorno de algún punto de B larga
con la topología relativa, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces, pero A es denso en B. Entonces A inter B es distinto de vacío. En particular, Ah, A inter B es distinto de vacío. ¿Ok? Entonces, esto está bueno en general porque saben que si tienen, o sea, porque chequear directamente que SQ es denso se puede hacer, es una triangular más, pero nos iba a complicar infinitamente más las cuentas. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué hicimos? Agarramos un denso que sabíamos que tiene un denso numerable adentro. Entonces las cuentas nos quedaban un poquito más chotas. ¿Ok? Digo, no probamos nada muy profundo, pero digo, es un buen criterio para que cuando saben que quieren probar algo, basta ver. Si saben que ya tiene un denso adentro, basta ver que el más grande es denso. Y ya está. ¿Ok? Está. Sí, ya le digo, disculpen un poco que dudé un poco al principio. En verdad lo que quería ver, esto pensé que me iba a salir fácil, lo que quería ver de verdad es que ver que si cambian, o sea, si cambian el espacio métrico, este conjunto puede no ser separable. Es más, hay un caso que es bien choto, digamos, que es cuando X no es separable. Esto se lo dejo ejercicio. Si X no es separable, no tiene chance. A ver, el L infinito lo podés hacer con eso, ¿no? Exacto. Eso O sea, quería. podés poner X la indiscreta, ¿no? O sea, podés poner que X sea la topología indiscreta y todas las funciones continuas son las mismas, digamos. Ojo que necesitas que sea un espacio métrico, ¿no? Sí, quise decir la otra, la discreta, ¿no? Ahí va. Tengo los nombres cambiados ahí. O sea, escribilo, eso Sí, mismo. entonces la cuestión es, tomate, por ejemplo, E siendo, no sé, 0,1, ¿me sirve? Bueno, no, R, ¿no? voy a poner R. Ah, No, eso no me sirve. La cuestión es que esto no es verdad. ¿Ok? Porque si ponen... Suponete que X es 0,1 de nuevo. Y E es, yo qué sé, Z. Con la distancia esta de porquería, la que valía 1 si 2 puntos son distintos y 0 si no. ¿No querías hacerlo al revés? ¿O no querías funciones que salgan de los Z? Ah, sí, al revés, quiero la sucesión. Sí, sí, al revés. Son las funciones agotadas de Z a 0,1, por ejemplo. Ahí va, quiero sucesiones. Esa es la idea, quiero sucesión. Y a Z le pongo la distancia que acabo de borrar. La distancia que induce la topología discreta, ¿ok? Y a 0,1 la distancia usual. ¿Ok? Y a 0,1 la distancia usual. Y fíjate, o sea, ¿qué son las funciones de f de z en 0,1 continuas? ¿Cuáles son las funciones continuas de z en 0,1? Yo agarro una función de z en 0,1 y te pregunto, ¿es continua? Con estas topologías.
¿Qué pasa cuando tienen una función que sale de un espacio que tiene la topología discreta? La identidad es Continuo, continua. inmediatamente, sí. Claro. Todos son continuos, ¿ok? Cuando el dominio tiene la topología discreta, toda función es continua, porque tomás la preimagen de un abierto, es un subconjunto, pero todos los subconjuntos son abiertos. ¿Ok? Entonces, acá en este caso las funciones continuas son todas las funciones. Digo estos son simplemente las funciones de z en 0, 1. ¿Ok? O sea, las sucesiones, si querés, son 0, 1 a z. ¿Ok? Son el espacio de sucesiones. Ahora hay que ver el espacio de sucesiones con qué distancia, digamos. Ahora, fíjate. Saben que un elemento es una sucesión. ¿Y cómo es la distancia? Es el supremo de los n en n de la distancia entre xn e in. Si querés, como estás en 0, 1, es el supremo de los n en n de xn menos in. ¿Se acuerdan de esta distancia? ¿Alguien? Es la distancia inducida por la norma del máximo en las sucesiones. Okay. Entonces yo digo que esto ya acá ya pueden ver que no es separable. Entonces, a ver si... Había un ejercicio en otro práctico, ¿no? Que era para el infinito, pero la idea era la misma, digamos. ¿Cómo se toman? ¿Cómo es el argumento para ver que este espacio no es separable? ¿Entiende cuál es el espacio primero? El de la función en Z01. Ahí va, es una función z de 0, 1 y la métrica, ¿la ven? Porque fíjense, la distancia uniforme es eso, es el supremo de puntos en el dominio, en este caso z, perdón, puse n, z. Es el supremo de puntos de codominio de la distancia de la imagen de las funciones. La imagen de n es xn y la imagen de la otra es in. ¿Okay? Y como estamos en 0, 1, esto es simplemente el supremo en nn de xn menos in. ¿Ok? Sí, pero y estás tratando de ver que no es separable. Yo digo que este espacio no es separable. ¿Cómo pueden ver eso? Bueno, hay un chat. ¿Cómo podemos ver? A ver, por ejemplo.
Vean cómo es un entorno de cero. ¿Cómo está? Esto no ayudó. Vale. Estaba el argumento de conseguir bolas disjuntas, ¿no? Claro. Una cantidad no numerable de bolas disjuntas. ¿Cómo se Ese dibujito representaría lo que. Yo digo que esto es una bola. Las sucesiones que caen acá es una bola de centro cero y radio épsilon. Porque fíjate, para que una sucesión esté cerca del cero es que xn tiene que estar cerca del cero para todo n. Entonces, cualquier cosa que caiga acá. Okay. Pero fíjate, si yo muevo la sucesión, o sea, esta es la sucesión cero constante. Ahora toma la sucesión que vale, yo qué sé, n cuando, perdón, n, ahí va, sí, que vale n cuando k es igual a 0 y 0 cuando k es distinto de 0. K es igual a 0. ¿Okay? Entonces, fíjate, esto es como lo mismo, salvo que acá en un n grande tienen un entornito así. O sea, la bola centrada en n y radio epsilon es así, en 0. Tienen como un entornito acá. Y en todos los otros puntos tiene un entornito de epsilon acá. Entonces, como dijo Alejandro, podemos ver que hay numerables entornos disjuntos. Hay no numerables entornos disjuntos, perdón, porque fíjate, así como acá, como que lo moví en 0, ¿no? Y disjunté como estos de... O sea, este entorno y este entorno no se cortan, porque la sucesión es en 0. Digamos, toda sucesión esta pasa a menos de epsilon por 0, pero estas están lejísimos de 0. No entendí eso. Yo digo, este entorno, primero, este entorno y este entorno son disjuntos. ¿Por qué? Porque tengo que estar, para todo elemento de mi sucesión, tengo que caer en estos cosos azules. Pero ahora, está todo bien, ponele que afuera del 0 caigo en un coso azul de estos. Pero en 0, si mi n es grande y mi epsilon es chiquito, este loco y este loco que dibujé acá no se cortan ni a palo, porque este loco está por acá. ¿Ok? Con que me escape de un coso azul, ya no estoy en el entorno. Claro. ¿Ok? Porque Entonces, el supremo es más grande que la medida que pediste. claro. Entonces, fíjate, acá ya tengo numerables entornos disjuntos de pique. Y bueno, podés hacer esto como para todas las coordenadas, ¿no? Y es más, podés hacer esto... Necesito más entornos todavía porque quiero no numerables. A ver. No, pero lo haces para cada sucesión de... O sea, imagínate que tu espacio en vez de 0,1 es 0,3. Así. Entonces lo haces para cada sucesión de ceros y unos. Y ahí tenés los numerables. Exacto. Acá, así como hiciste vos, sería para cada sucesión de ceros, un tercio, no sé. Como para que tenga el espacio ahí. Sí, o directamente, digamos, podés hacer esta construcción moviendo, a ver.
para cada subconjunto de R, o sea, dejas 0 en todos lados, menos en un subconjunto de R que lo moves. A ver, no, espera, ¿qué estoy diciendo? Menos en un subconjunto de N, o sea, yo digo que hay tantos conjuntos disjuntos como subconjuntos de N. Ah, ahí va. Sí, sí. Que puedo hacer esto moviendo en cada subconjunto de N, acá abajo, los muevo, y ahí ya tenés no numerables. ¿Ok? No sé, hay muchas maneras de ver esto. O sea, el infinito en general es el espacio que no es separable. El infinito de Eucos. Digo el infinito porque fíjense que la norma del supremo, esta es la norma del supremo en las sucesiones. Eso siempre, ese es el infinito que ya veníamos mencionando. Okay. Se me re fue la hora hoy. ¿Quedó claro esto más o menos? ¿No? No terminé de entender por qué te quedaba no numerable eso. Ah, sí, yo digo, viste que acá, bueno, esto no es n porque vas a 0,1, pero ponele que el epsilon es chiquito y yo me tomé acá tipo... Este era el entorno viejo, ¿no? Son los puntos que están a menos que epsilon del 0, y este punto suponete que es un medio y está a un epsilon tan chico que este entorno y este entorno no se cortan, ¿ok? Sí. Entonces, llamale a esta sucesión, llamale yo qué sé, 0. Ahora, acá me genera un entorno disjunto al que tenía originalmente, que estaba cerca del 0 todo el tiempo. ¿Okay? Este conjunto es disjunto por el argumento que decíamos, que las sucesiones, ya si te escapas de un conjunto azul, ya no estás en el mismo entorno. Sí. Entonces agarrate una sucesión que sea parecida, un entorno que sea parecido, pero fijado un subconjunto de n, el que quieras, los levantás hasta un medio, como hicimos acá. Y todos esos subconjuntos 2 a 2 son disjuntos. ¿Ok? Solo que en vez de hacerlo solo en 0, lo hago en un subconjunto de n y después lo dejo cerca de 0. ¿Esos subconjuntos de n, decir que son disjuntos? No, subconjuntos de sucesiones. Para cada subconjunto de n, digo, escribo, si S es un subconjunto de n, me puedo definir, yo qué sé, tipo ES que sea un medio si SK, un medio si K está en S y 0 si no. Entonces yo digo que si epsilon es menor que un cuarto, entonces la bola centrada en ES de radio epsilon es disjunta de EF y radio epsilon, es disjunta para S y F contenidos en N. O sea, para cada subconjunto de N me agarro 2 bolas que son disjuntas. Por esta construcción, digamos. Claro, esos S y F basta con que sean diferentes para que las bolas sean disjuntas. Claro. Pero ahora S Está y bien. F están en partes de naturales, por ejemplo. Ahí va, claro. Entonces tengo no numerables bolas que son disjuntas. Perfecto. Ah. Sí, perdón que no escribí mucho. No, pero con eso queda redondito. Muchas gracias. ¿No? Se me fue disculpen que si quieren, como tenemos el parcial y en la semana que viene le vamos a entrar al práctico 6, yo creo que ya cubrimos de todo de estas cosas. Como tienen parcial, si quieren ponemos una clase de consulta, ¿les parece? ¿Cuándo les queda bien? Alejandro dijo que iba a poner consulta el miércoles. Ah, ok, si quieren no pongo, entonces no sé cómo quieren. Igual un juego así, 2 clases de consulta.
No sé, el lunes les queda bien, por ejemplo, les puedo poner ahí en el EVA. El lunes tenemos de probabilidad, porque el martes es el parcial. Capaz es mejor hacerla el martes o el jueves. Martes. Ok, el martes. ¿Las 4 les queda bien o es muy tarde? Por mí está bien. Por mí está bien, sí. No tengo medida, no sé si podés antes. Antes no, Igual vengo. después te mato mucho. No, después no tengo problema. 6. Ahí va, ahí me recibo. Está buenazo porque estoy tipo juntado antes fuerte. Entonces martes a las 6 les mando ahí al EVA. Bueno, si les queda bien. Gracias. Dale, Bien. nos vemos. Los dejo sueltos. Chao, nos vemos. Chao. Chao.